Esta pregunta que nos vamos a hacer ahora, en segunda vez, que es si existen o no existen los mandatos antijurídicos obligatorios, es en realidad una pregunta que nos tiene que servir para contestar otra pregunta, que sería ¿en qué consiste la causa de justificación por ejercicio legítimo de un derecho, deber, oficio o cargo? En realidad la razón por la que nos hacemos esta pregunta es porque esa primera pregunta, que es la que está de fondo, ¿cuándo hay ejercicio legítimo de un derecho, deber, oficio o cargo?, es, digamos, una pregunta un poco sosa o simple, en el sentido de que la respuesta a ella sería, bueno, actuamos en ejercicio legítimo de un derecho, deber, oficio o cargo en aquellos casos en los que actuemos en ejercicio legítimo de un derecho, deber, oficio o cargo. Al contrario que ocurre con otras causas de justificación, donde tenemos, por ejemplo, unos requisitos de la legítima defensa o una explicación de cuál es el fundamento del estado de necesidad, en el ejercicio legítimo de un derecho, deber, oficio o cargo, digamos, la fundamentación es sencilla. Hay supuestos en los que aparentemente actuamos de forma ilícita, pero en realidad estamos obligados o estamos facultados por el derecho a actuar de la forma en la que actuamos. Sin embargo, esto se ve muy claramente en esta pregunta. Preguntándonos cuándo existen los mandatos antijurídicos obligatorios, lo que nos estamos preguntando es, ¿existen realmente supuestos en los que una persona está obligada por el derecho a actuar de un modo, sin embargo, contrario al derecho? Fijaos lo importante que resulta la pregunta en términos de si una persona tiene que o no realizar ella la interpretación de actuar conforme a derecho cuando tiene un mandato. Pensemos en ámbitos jerárquicos, en el ejército, etcétera, etcétera. La pregunta, por tanto, nos plantea como duda cuál es el auténtico alcance de determinadas, digamos, facultades o derechos en determinados ámbitos y si puede llegar a ocurrir que haya contradicción entre la lesión de determinados bienes y, sin embargo, la obligación de hacerlo. Uno de los casos que podríamos plantear es el de los médicos del nacionalsocialismo. Médicos, pero que podríamos llegar también a generales, soldados del ejército, los tiradores del muro, personas que, conforme a determinadas normas, estaban obligadas a actuar de la forma que actuaron, pese a la percepción que podían tener de que lo que estaban haciendo era contrario a derecho. Entramos también en el problema de si eso era el derecho vigente o no era el derecho vigente por ser manifiestamente ilegal. Veamos el siguiente vídeo. El orden mundial seguía su curso a través del camino de la Segunda Guerra Mundial. En nombre de la URSS, el general Rudenko presenta los cargos 3 y 4 contra los acusados, que incluyen la comisión de crímenes de guerra en Alemania y en todos los países ocupados por Alemania. Los conspiradores nazis cometieron crímenes contra los ejércitos enemigos, contra prisioneros de guerra y contra civiles en los territorios ocupados. Ellos creían en la barbarie de la guerra total y se consideraban libres para quebrantar los dictados del derecho internacional o las costumbres establecidas durante siglos para los periodos de guerra. Sus crueles políticas fueron prescritas con directivas, como esta del general Reinecke, del alto mando alemán. Un buen soldado debe prescindir de cualquier tipo de amabilidad hacia su oponente. La resistencia activa o pasiva debe ser inmediatamente sometida por la fuerza de las armas. A los prisioneros de guerra que intenten escapar se les debe disparar sin previo aviso. No se harán disparos de advertencia. Más pruebas de esta política salvaje llegan de oficiales de la Gestapo y de las SS. Existían en los campos de prisioneros en el frente oriental pequeños equipos de miembros de la Gestapo o de las SS que tenían entre sus obligaciones más importantes la de clasificar y elegir a los prisioneros de guerra que debían ser ejecutados. La carta del acusado Rosenberg al acusado Keitel en 1942 lo señala claramente. Una gran parte de los prisioneros de guerra soviéticos han resultado muertos por las inclemencias del tiempo o ejecutados porque no podían continuar la marcha en el estado en que se encontraban. Bueno, lo podemos dejar aquí.
Lo que nos interesa, este caso lo veremos después, no con este fragmento, sino con uno más significativo. Lo veremos después cuando analicemos los problemas de autoría mediata y de inducción. Porque en realidad, es decir, uno de los principales problemas que plantea aquí es que el soldado que dispara al ruso que se ha quedado rezagado y que sin embargo tiene la orden de hacerlo porque no se puede retrasar más la marcha y si hace falta pues se le mata conforme, como digo, a la orden que se le ha dado. El soldado que dispara actúa, es decir, bajo algún tipo de influjo psíquico o físico por el cual no comprenda lo que está realizando. No. ¿Actúa, por tanto, instrumentalizado por alguien? No. No actúa instrumental, actúa coaccionado. Puede haber casos en los que sí actúe coaccionado y en ese caso no estaríamos ante lo que nos estamos planteando ahora. En definitiva, hay supuestos en los que lo que se plantea es si estamos ante una autoría mediata, estamos ante una inducción, etc. Pero ahora lo que nos planteamos es más bien el actuar del soldado y la perspectiva de si realmente él estaba en una posición de obedecer o no obedecer la norma. Nos planteamos todas las personas que reciben mandatos antijurídicos, mandatos, digamos, conforme a marcan las normas, por ejemplo, por un superior, un mandato que en principio se tiene que cumplir, en el cual, además, si no se cumple, podríamos incurrir en un supuesto de desacato y, sin embargo, existe la percepción por parte del sujeto de que es contrario a derecho. Lo cual, por otra parte, y a la inversa, nos puede llegar a la situación en la que puede en serio un subordinado él ser el que realiza la valoración de si lo que le está pidiendo el superior es conforme o no conforme a derecho. Si no puede, entonces nos llegamos a la inversa, a la convicción de que todo lo que mande, todo absolutamente lo que mande un superior, todo tiene que ser cumplido por el subordinado. Bien, complicado en todo caso. Bien, para sumergirnos en esto, lo que tenemos que hacer es reflexionar acerca de la causa de justificación de la que estamos hablando, que es la de ejercicio o cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho, oficio o cargo. La pregunta es si debe ser recogido expresamente estos deberes, como dice ahí la diapositiva, el Código Penal. En principio no es necesario, pero esto significa que cualquier tipo de deber, cualquier tipo de derecho, cualquier tipo de oficio regulado, por ejemplo, en una norma inferior al Código Penal, puede permitir la actuación contraria a los bienes jurídicos. En principio, lo que tenemos que tener en cuenta aquí es la aplicación de estos tres principios: el principio de legalidad, el principio de coherencia y la función de última ratio. El principio de legalidad nos obliga a que tienen que estar regulados legalmente aquellas, digamos, facultades que pueden llegar a permitir la lesión de determinados intereses en determinados supuestos. El caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es bastante evidente y la regulación tiene que ser expresa y concreta, por ejemplo, en casos de utilización de armas. El principio de coherencia nos obliga a decir que lo que no puede ser es que lo que una rama del derecho permite, otra lo prohíba. Y por tanto el ordenamiento jurídico tiene que ser coherente y tenemos que encontrar el punto en el que realmente haya personas que puedan estar autorizadas a realizar determinadas conductas que sin embargo aparentemente pueden afectar a otro tipo de intereses. Y también tenemos que tener en cuenta la función de última ratio del derecho penal, que el derecho penal no está para sancionar todos los comportamientos, sino aquellos que más gravemente afectan a los intereses más relevantes del ordenamiento jurídico y por tanto también en ese sentido nos tiene que servir para interpretar la aplicación de esta causa de justificación. En principio, el tema del ejercicio legítimo de un derecho plantea, muchos supuestos. El tema de las vías de hecho, el tema de las vías del derecho de corrección, por ejemplo, de los padres. ¿Puede un padre privar de la libertad a una menor de 15 años prohibiéndole ir a un determinado sitio? ¿Puede entrar dentro del derecho de corrección? Depende. ¿Puede un padre, por ejemplo, encerrar en su habitación durante 2 días, aun pasándole la comida, etcétera, etcétera, a una persona, o eso sería un delito de detención ilegal?
Carlos es como yo y cuando tenga hijas será peor, pero es decir, claro que puede, evidentemente, y debe. No, pues no está tan claro, evidentemente, no está tan claro. ¿Hasta dónde llega el derecho de corrección? Es decir, ¿puede un profesor insultar a un alumno, por ejemplo? No, no puede. No puede. La cosa es que se le escape, pero no puede. No puede. ¿Puede un profesor pegar a un tal? Bueno, pues esto es la propia sociedad la que va marcando. Hubo una época donde estaba socialmente aceptado el ejercicio de la utilización de la violencia en las aulas, y a veces sería absolutamente... No, porque además, es decir, saldrías mal parado. Pero bueno, en todo caso, se entiende que, es decir, son algunos de los supuestos de ejercicio de derecho en los que, en principio, no están específicamente definidos y que requieren una valoración sobre cuál es el papel del derecho penal en relación con la, digamos, con la interpretación de hasta dónde llegan los deberes en otras ramas del ordenamiento jurídico. Los supuestos donde más se aplica en realidad el ejercicio legítimo de un derecho, deber, oficio, cargo, no sé si los que más, porque también es verdad que con el derecho de corrección y con las vías de hecho también se plantea en muchos casos, pero uno de los casos más prototípicos es el de la violencia por parte de la autoridad pública. Las regulaciones, por ejemplo, la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, establecen regulaciones específicas respecto a cuándo se puede utilizar la violencia. Evidentemente, en estos casos, la utilización de la violencia por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado supone pues, una necesidad racional de la violencia y una adecuación proporcional al hecho. Fijaos que es muy parecido a la regulación de la legítima defensa. No es que el policía tenga que actuar solo en legítima defensa, pero los principios que informan la actuación de la violencia por parte de la policía son prácticamente idénticos. La necesidad racional del medio empleado y, en última instancia, la necesidad racional de del propio ejercicio de la violencia. De todas formas, el propio uso de la violencia nos lleva al otro problema, que es el tema de los mandatos antijurídicos obligatorios. Dejadme que os ponga un vídeo de un tráiler de una película que creo que ha salido recientemente, hace unos meses, en las pantallas, el caso Lasa y Zabala. O no es el caso Lasa y Zabala, era el otro el que iba a poner. Pon cualquiera, el otro, pues pon cualquiera de los dos vídeos, los dos tienen que ver con el caso. Perdón. Este no es São Paulo, que aguardavam o início da partida nas proximidades do estádio Bezerrão, no Gama, entraram em un estadio de confronto com fútbol, torcedores do Goiás. un momento de ejercicio de la violencia por parte de determinados hinchas. César de Jesus, de 26 anos. No meio da confusão surge um policial militar armado que o persegue e o alcança. Y ahí surge un policía y el policía, mirad lo que hace. ¡Pum! Pega con la pistola en la cabeza. No sé si habéis visto bien cómo sucede, pero pega con la pistola, pega en la cabeza. Él no pretende que se dispare la pistola. Lo que hace es que en ese momento le pega con la pistola. Pero el momento en que pega con la pistola, se dispara y ya podéis imaginar lo que le pasa al tipo. Sí, le pega en la cabeza. Es decir, él coge la pistola así, hace pum, le pega con la pistola es así y la bala le entra por aquí. Ya podemos dejar el molde policial. Obrigado. Es decir, el caso es un poco impactante y violento, pero, es decir, ¿es un problema de error? ¿O es un problema incluso previo? Es decir, ¿puede un policía, es decir, existe en este caso una necesidad racional de la violencia como es con la pistola, pegar en la pistola en la cabeza de un tipo? Yo tengo mis dudas de que sea solo un problema de error. De todas formas, el ejemplo que estaba poniendo, que es ya el problema de los mandatos antijurídicos obligatorios, es el que voy a poner ahora con el vídeo de Lasa y Zabala. Guitarras que desaparecieron hace un par de años. Francia. Los de Bayona. Lasa y Zabala.
Kontu zibilian. Kontuz go, bai etxo kontu zibil berrekoak. Militar batek este batzu zemak baituta. Hemos sido elegidos para dar puñaladas a ETA. Supone que es el general Galindo. Ni nuestras armas reglamentarias. Horretarako bertzaitut, Esta es una guerra de tenacidad. Pero nuestra estrategia de combate nos llevará a la victoria, porque recordad, España entera resiste con vosotros. Alakanten bi gorpu daude identifikatu gabe. 10 urte egon diren. Aquí hay unos asesinos que andan sueltos, y yo lo que quiero es llevarlos ante el juez. Esa gentuza le metería 2 tiros si pudiese. A usted y a mí. Izorratu nahiani! Izorratu nahiana hitu! Gaur ondarbian kristontziko jatoina! Zazpi atentatu 3 hilabetean. Hau ere gura aurka daukau, ez? Torturatzaileak dira. Odolotzeko hitzaileak. ¿Les torturaron? Zu ez zabil justizia bila. Zu mendeku bila zabiltz. Si como parece el GAL está por medio y reabrimos el caso, se puede armar una de consecuencias imprevisibles. Está preparado para lo que venga. La película hace referencia esencialmente al caso de Lasa y Zabala, que fueron secuestrados, torturados, asesinados y después enterrados en Calviva, en Alicante, por parte de la Guardia Civil, conforme por parte de determinadas personas de la Guardia Civil, concretamente, no sé si en aquel momento era general, pero creo que era general, siguiendo las órdenes del general Galindo. Esto además dio lugar a una sentencia, y lo que plantea la película básicamente es un poco digamos, la problemática político-jurídica derivada del caso, y plantea pues lo que sucedió en los hechos, en esos en concreto, no se centra en otros, y sobre todo pues los problemas, digamos, jurídico-políticos que se derivaban de ese supuesto. Lo que a mí me interesa ahora no es la responsabilidad de Galindo, ni siquiera me interesa ahora la intervención delictiva de los que torturaron y mataron, porque Galindo no se mancha las manos. La pregunta es, el tipo que finalmente mata o el tipo que está torturando, la pregunta es, ¿realiza un comportamiento legítimo? La intuición que tenemos todos, y la intuición suele funcionar bastante bien, porque se trata de un pensamiento racional, calculado, pero no especificado concretamente, es que no, evidentemente. Pero también es cierto que nos tendríamos que poner en el papel del tipo que, ya no el que realiza el homicidio, sino incluso el tipo, el guardia civil, ni siquiera cabo ni sargento, el mero, no sé cómo se llamaría, es decir, el guardia civil del escalón más bajo, que sabe que están siendo torturados, que lo sabe, que están en Lasa y Zabala están siendo torturados, lo sabe en la comandancia, y que por tanto está sometido a la omisión del deber de denunciar un delito. Pregunta, ¿esa persona actúa de forma contraria a derecho? ¿Sí o no? Es decir, ¿tiene la obligación, cuando tiene instrucciones precisas y cuando además la propia reglamentación establece que lo que pase dentro de tal, tiene instrucciones además precisas y específicas de no decir nada y de callarse? ¿Podemos decir en serio que esa persona que actúa bajo las órdenes de un general está actuando conforme a derecho, de forma contraria a derecho? ¿Alguien cree que no? ¿Por qué crees que no? Pásadle el micrófono. O por lo menos tienes dudas. Sí, pero si el superior le dice que no puede decir nada, pues tendrá que... Claro, pero el problema, es decir, el problema que plantea los mandados antijurídicos obligatorios, esto lo vamos a dejar, el tema del tratamiento médico-quirúrgico, el ejercicio de un abogado, etcétera, etcétera, los plantearemos en otro momento. Va a ser muy breve esta TDV-FAC.
¿Existen o no existen entonces los mandatos antijurídicos obligatorios? Pues no sé qué le pasa a la diapositiva, nos hemos saltado determinada información, pero da igual, se puede explicar. En principio, la pregunta está bien formulada. ¿Existen los mandatos antijurídicos obligatorios? Y la respuesta tiene que ser no. Es decir, un mandato antijurídico nunca puede ser obligatorio. En realidad, lo que sucede en estos casos, en el caso de los soldados nazis que reciben órdenes, y en el caso de los policías o de los guardias civiles que reciben órdenes de realizar determinadas conductas, es que en aquellos supuestos en los que exista una percepción clara de que el mandato es antijurídico, lógicamente ese no es un mandato que tiene que ser cumplido. En un Estado democrático de derecho, por encima del mandato y por encima de la orden del superior está la ley. Ahora, el problema es que no todos los casos van a ser tan claros como el caso del guardia civil que recibe la orden de matar o de torturar a otro. El problema, de nuevo, está en que va a haber determinados casos donde también nos podemos encontrar con la necesidad de dar una orden sobre una interpretación de la ley que puede ser una interpretación no clara o no, digamos, meridiana. En esos casos tiene que cumplirse la orden, ¿sí o no? Vamos a ver, ¿qué ocurre con aquellas órdenes, con aquellas interpretaciones legales? Porque la interpretación de la ley es siempre clara y meridiana, es siempre clarísimo y meridiano, es decir, por dónde... No. Es posible que haya determinados supuestos donde, una sentencia diga una cosa, pero el superior te diga, bueno, pero la dice en este caso, pero en este caso estamos fuera, por tanto nosotros sí podemos actuar de esta forma. ¿Es el caso Lasai Zabala? No. En el caso Lasai Zabala, ¿hay alguna duda de que estábamos ante un mandato antijurídico? Es decir, ¿hay alguna duda de que quien participa de la realización de esas actividades está participando en una actividad ilícita e ilegal clarísima? ¿Sí o no? Sí. ¿Pasa lo mismo en los juicios de Nuremberg? ¿Sí o no? Depende, y depende de la situación. Es decir, el que mata en un determinado momento por la orden de un superior, los tiradores del muro, que cuando abren, es decir, hay un determinado momento donde determinadas personas están pasando a la zona oeste y el general dice, disparen a cualquiera que salte el muro. Los que disparan, ¿están obligados a hacerlo por una orden? Sí, están obligados. ¿Se les puede hacer responsables después por homicidio, sí o no? Yo creo que no se les puede hacer responsables, pero la pregunta es, ¿actúan de forma legítima? Tampoco. Yo creo que no. Sí, ahí tenemos un problema, que es un problema que complica aún mucho más el caso en el tema del régimen nazi y de otros supuestos. En ese momento, además, la realidad social, la representación social que se hacía era que estaba aceptado socialmente esa tipo de actuación. Lo más importante aquí es que, en efecto, lo que hay que hacer, el juicio que hay que hacer para saber si existe el mandato antijurídico es ¿cuál? El juicio de retrotraer a cualquier persona, pongamos el hombre medio, a la situación en la que está esa persona para hacer la valoración de si realmente el sentido social de lo que haces es actuar de forma lícita o de forma ilícita. ¿Pero cualquier persona de la sociedad de tu legislación o cualquier persona del planeta? No, cualquier persona de la sociedad, no de tu legislación, sino de la sociedad del derecho vigente. Es decir, la pregunta es, ¿puede haber casos en los que directamente haya un derecho formalmente vigente que la propia sociedad acepte que es un derecho no vigente? Pongamos el caso del exterminio los desaparecidos en Argentina. Es decir, los militares van contra determinadas personas que se supone son disidentes políticos, los meten en los aviones, los secuestran, primero los secuestran, los interrogan, los torturan y cuando ya no les pueden sacar más información o no colaboran, los meten en aviones y los tiran en el mar, los matan, los hacen desaparecer. La pregunta es, ¿el piloto que recibe la orden de llévame aquí,
y es decir, a tanta altura y desde aquí realizamos... ¿Ese piloto participa en un delito, sí o no? ¿Es cómplice o no? La pregunta es, ¿actuaba conforme a una orden de un superior, sí o no? Si ponemos a cualquier persona en el papel del piloto, cualquier persona que estuviera en el momento en Argentina, ¿hubiera actuado de la misma forma que el piloto? No lo sé, no lo sé. Pero es posible que sí, no lo sé. Pero pregunta, si ponemos a cualquier persona en la posición en la que estaba el piloto, ¿esa persona sabía que estaba actuando de forma ilegal? Y a lo mejor el derecho le permitía, porque habían puesto una ley de tal que las órdenes de militares están por encima del propio orden constitucional. ¿Poner que una orden militar está por encima del orden constitucional es democrático? No. Por tanto, la primera pregunta es, ¿en esos casos se actúa de forma lícita? Y la respuesta es no. Entonces, ¿en qué plano podemos estar? En el plano del miedo, en el plano del Estado, claro. Es decir, ¿puede ser que ese piloto tenga miedo que le hagan desaparecer a él, si no tal? Bien, habría que demostrarlo. Pero en todo caso, ¿podemos decir que él tenía derecho a actuar de la forma que actuaba? No. No tenía derecho a actuar de la forma que actuaba. Para que hablemos de causa de justificación, tenemos que hablar de ¿qué? De tener derecho de actuar en el ámbito de lo permitido, de lo lícito. Por tanto, ¿los mandatos antijurídicos obligatorios existen? La respuesta es no. El problema es que tenemos que poder situar a cualquiera que en ese momento sepa, como por cierto cualquiera que se pusiera sabiendo que Lasa y Zabala estaban secuestrados allí en 1990 y tal, sabiendo en 1980 y pico, sabiendo que estamos en un Estado democrático y a presos terroristas se les tiene en la cárcel, no en un cuartel torturándoles. Por tanto, ¿existen los mandatos antijurídicos obligatorios? No. No. ¿Y qué es, por tanto, cuáles son los límites del ejercicio de una causa de justificación como es ejercicio legítimo de un derecho? Que cualquier persona situada en la posición en la que está teóricamente obligado tiene que saber que está actuando dentro del ámbito de la legalidad. ¿Se entiende? ¿Esto es fácil? No. ¿Va a haber situaciones complejas? Sí. ¿Se entiende esto? Antonio, me miras con una cara de no sé si estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, pero sí lo entiendo. Vale. Como en tantas otras cosas. Vale, ¿se entiende más o menos? Bien. El tema del ejercicio de la abogacía y el tema del tratamiento médico-quirúrgico también tiene que ver con el ejercicio legítimo de un derecho, deber, oficio o cargo. En dos sentidos. El tema del tratamiento médico-quirúrgico tiene más que ver normalmente con cuestiones relacionadas con el consentimiento y con cuestiones relacionadas con la protección de un bien mayor, cuando se realiza una amputación, cuando se realiza una intervención quirúrgica que produce un daño, por ejemplo, pues un tratamiento de un transexual que se realiza una intervención que en principio no va a mejorar su salud personal entendido en un sentido físico, pero sin embargo totalmente consentido por parte de la persona y por tanto desde una perspectiva de la salud personal, incluso del bienestar personal de la persona, del sujeto que se somete a la intervención y que quiere la intervención de forma autorizada. El tratamiento médico-quirúrgico más bien se trataría de aquellos casos en los que en principio, es decir, la intervención no produce un bien, pero se realiza en el seno de la realización de la lex artis y del deber de actuar de la forma en la que se actúa, pese a conocer que en el caso no le va a producir un bien a la persona, son supuestos demasiado específicos. El tema del ejercicio de la abogacía normalmente no plantea problemas, pero últimamente está dando lugar a muchos supuestos en los que son los abogados los que son imputados por la intervención en determinados delitos económicos y empresariales. El ejercicio de un abogado no legitima la cooperación ni la complicidad necesaria en la realización de un delito, ni el del abogado ni el del asesor fiscal. Si el asesor fiscal coopera y facilita la realización del delito por parte del obligado tributario, pues responde por ello. Y esto está cambiando también el sentido social y la valoración social de determinadas profesiones.
Y con esto vamos a terminar. ¿Existen, por tanto, los mandatos antijurídicos obligatorios? Esta es de las pocas en las que se contesta de forma fácil. No. Lo que pasa es que lo que no es tan fácil es determinar cuándo existe una actuación conforme a la legalidad en determinados supuestos. Y además, algunos casos de mandatos antijurídicos obligatorios, lo que pueden dar lugar por parte, por ejemplo, en el régimen nazi, el que recibe una instrucción de matar a alguien, puede ser un miedo insuperable de que de no hacerlo sufra alguna consecuencia, pero ese no sería un problema de justificación, sino en todo caso de exculpación parcial o total. Y ahora ya nos iríamos a la tentativa y a la ejecución de delito. ¿Desde cuándo hay ejecución del delito? Con eso hemos terminado.